Soy Piedad Córdoba, activista de derechos humanos, y a donde quiera que vaya voy siempre en busca de una causa justa. ¡Tus luchas son nuestras luchas! Compañera Piedad. Mucho gusto. Qué gustazo poderla conocer después de tanto tiempo. Bueno, el gusto es mío también. La gente no me creía que no lo conocía. Yo sí la conozco, pero por televisión. Yo a usted también. Y admirándola siempre por su valentía. También a usted. Y por el acompañamiento que nos ha hecho en tantos momentos en busca de la paz. Todo el tiempo. Bien. Yo quería aprovechar que los tenemos juntos, como primero para agradecerles en nombre de Telesur, por supuesto, que nos permitan grabar este diálogo y sobre todo darle la voz a sectores que en los medios de comunicación, no solamente en Colombia, en el mundo entero, permanentemente están invisibilizando y excluyendo, porque al final los medios están contando historias de buenos y de malos y no de hombres y mujeres en un mundo complejo como el que vivimos. Entonces, bueno, que ustedes se sientan cómodos, que se olviden de nosotros, vamos a grabar. Lo que queremos es poder contarle al país, a Colombia y a América Latina y al mundo, el momento político que vive un país tan central como el nuestro. Un país donde nosotros nacimos y para el cual queremos siempre un presente y un futuro mejor. Yo quería disculparme y pedirle unos minuticos para hacer algo que no pude hacer ese día y que considero una obligación moral. De todas maneras, el viaje de la avenida para acá fue siempre maratónica y con muchas inquietudes porque pues, el tema estaba en discusión y yo sabía que todavía faltaban cosas por acordar y no estaba muy seguro que si se iba a dar o no se iba a dar. Y pues conocía las generalidades. Yo llegué aquí siempre tardecito, el alistamiento, la reunión, empaparme un poquito a las carreras. Me dijeron así en general cómo iba a ser el acto. Pero en la cabeza yo pensaba que era algo como más cerrado, ¿no? Cuando yo llego a ese escenario, y claro, veo toda esa cantidad de personalidades que habían, de gente, que nos sentamos ahí con Raúl y el presidente Santos, pues claro, comencé a mirar. Afortunadamente el presidente Santos le tocó intervenir de primero. Y pues comencé a mirar ahí para allá, al lado que me quedaba así más de frente. Pues estaba Cuba como país garante, sus representantes, la delegación del gobierno, que no conocía sino al doctor de la calle, general Flores, general Naranjo, nunca los había visto así cerca. Fui mirándolos cuando al final de esa hilera veo a Venezuela, que es país acompañante, representado ahí por el maestro de maestros de la diplomacia, Chatterton. Y cuando miro enseguida al almirante Ramón Rodríguez Chacín, yo tuve una gran sorpresa porque al verlo a él, de inmediatamente se proyectó la imagen del comandante Hugo Chávez. Porque pues el almirante fue el hombre que el presidente designó para garantizar todo lo que Venezuela ha venido haciendo en función de ayudarnos en este proceso, con un equipo de gente muy idónea. Tan idónea pues que veas los años que llevamos y hasta ahora nunca hemos tenido un incidente, ni nunca se ha filtrado nada de lo que hemos hecho. No porque hayan sido cosas ilegales, no. Todo movimiento que hemos hecho ha sido autorizado por el presidente Santos. Y muchas de las cosas han sido a solicitud incluso de iniciativa del presidente Santos. Conversaciones con Chávez, conversaciones con Maduro, para tratar de desentrabar cosas. Entonces, yo miro el papelito que tenía ahí para hacer la intervención y pues ahí estaba la lista de las personas que iba a nombrar. Y decía, aquí hace falta Hugo Chávez. Me imaginaba cuál sería la felicidad de él donde estuviera presenciando ese momento. Yo como de esas líderes no tengo ninguna experiencia, yo de todas escribí el nombre ahí y lo digo, no lo digo. Y con toda la situación que hay, ¿no?, tan delicada, dije, no, de pronto meto ruido.
me va a esperar más bien un momento para hacerlo. Y yo creo que le pedí esos minutos para mencionarlo, para hacerlo. Pues yo soy testigo del esfuerzo tan grande y de las cosas que hizo Chávez en función de garantizar el proceso nuestro. Fui testigo del amor que él le tenía al pueblo colombiano. Esos minutos era que quería, para no dejarlo pasar, y si no se me olvida, o después no hay la oportunidad. Yo también soy testiga de eso, del inmenso cariño, del inmenso afecto, definitivamente del compromiso que tenía con la paz del país. Y de verdad que el comandante Chávez quería muchísimo a Colombia, muchísimo, muchísimo. El día que las mujeres tengan el poder que deben tener, el mundo empezará a enderezarse. Ustedes se van a acordar de mí. Yo quiero pedirle hoy desde aquí que hable con el presidente Uribe. Yo sé que ustedes hablan. Y que le diga que es necesario en Colombia el acuerdo humanitario, que lo necesitamos. Lo he dicho varias veces y lo digo. Yo amo a Colombia. Yo amo a Colombia. Y yo que pasé tantas horas con él a su lado y que oí tantas historias, pensaba exactamente lo mismo y pienso exactamente lo mismo y lo reitero en el sentido de que en el momento de la firma del acuerdo definitivo alguien tiene que firmar por Chávez. Completamente de acuerdo. Porque creo que mucho más que muchos colombianos y colombianas que le han apostado a la guerra, Chávez siempre le apostó a la paz. Y estuvo desde el principio ayudando a desentrabar, porque fue ayudando a desentrabar. Que ustedes recordarán que este proceso nos tocó comenzarlo en condiciones sumamente complejas para nosotros, porque ya veníamos avanzando en la preparación de lo que se llamó el encuentro exploratorio, que me tocaba encabezar la delegación a mi persona. En eso se da pues el asesinato de Alfonso, que quedó todo pues en parada. Nosotros continuamos. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron continuar? Por convicción. Porque esto no es un problema de personas ni de hombres, sino porque es una convicción de las FARC desde su surgimiento. Porque se fueron acumulando una serie de hechos que le daban la sensación a mucha gente de que no se iba a poder comenzar el proceso. La muerte, el asesinato de Raúl Reyes, bueno, a usted mismo le toca anunciar la muerte de Manuel Marulanda. Luego se viene el asesinato de Iván Ríos. Bueno, pues esa es la dinámica de la guerra. Sí. De eso nosotros no nos quejamos. La muerte de Alfonso... No, pero la muerte de Alfonso fue... Sí nos dejó un sentimiento, un poco de preocupación, porque de todas maneras él sí estaba muy entusiasmado. Y yo soy testigo de lo que a él le tocó hacer, incluso para esas comunicaciones que les digo yo, coordinando lo de la ida, pidiéndole orientaciones de pues cómo íbamos a manejar esto. Es hasta el punto que baja un poco la guardia y decide conseguir teléfonos. Que en buena medida eso incidió mucho en lo que sucedió. Y hay algo que yo creo que, supongo, ellos dicen que ellos desencriptaron todo lo que tenía él en su computador. Si eso es cierto, la inteligencia lo debe saber. En esos meses, un comando nuestro informó que tenía todas las condiciones para atentar contra el presidente Santos. Y en eso Alfonso fue tajante. Si estamos dialogando, eso no es válido. Desmonten todo lo que tienen. Una orden sin derecho a discutir. Pues, bueno, la historia, esperemos que en la Comisión de la Verdad pueda contar la verdad. Podamos conocer de verdad la verdad. Entonces, en esa situación, pues uno, claro, el presidente Santos debe haberse dado cuenta que cometió un error político grande. Y él le pide a Chávez que hable conmigo. Esa es la primera vez, ahí conozco yo a Chávez. Después de la muerte de Cano. Sí, después de la muerte de Cano, que ellos creían pues de que nosotros nos íbamos a echar para atrás hasta donde habíamos llegado, que íbamos hasta ahí, que era en la movilización, estábamos entrabados en la movilización de Mauricio. Que Mauricio estaba en el centro del Meta
Y entonces quería que se viniera en canoa, en carro, por carretera, hombre, no, y en semejante situación, donde en toda base militar los soldados juegan cartas con las imágenes de nosotros. Cualquier cosa se puede dar. ¿Y qué problema es que haga un helicóptero los traiga donde está? Pedimos unos mínimos de garantías, no estamos pidiendo que se salga la tropa, ¿no? Unos mínimos de garantías ahí para que él se pueda arrimar al sitio donde lo va a recoger. Y lo derechito sale. Que así fue que se hizo a la final. Que sobre ese tema fue que fui a hablar con el presidente Chávez. De ese y bueno, y de todo lo demás, y las proyecciones. Me imagino que hablaron horas y horas. Pues comenzamos a las 8 de la noche y nos despedimos a las 4:30. Y nunca me olvida la despedida con una frase de Bolívar. Para tener patria hay que tener vida. Cuídese, Timochenko. Sí, ese era Chávez. Pero entonces con un elemento muy duro, que era que estaba en ese momento ya estaba operado. Sí. Y se le notaba, aunque él no se quejaba, pero se le notaba la incomodidad para estar sentado. Porque después hubo otra, que esa fue incluso hasta más duro, porque creo que ya iba para la segunda operación, no recuerdo. Pero que estábamos en el encuentro exploratorio. Nadie sabía lo que estábamos haciendo. Y ya llegó un punto donde quedamos, era así en el círculo, un círculo, con el desarrollo de la agenda. De hecho, todo estaba indicando que no nos íbamos a poner de acuerdo. Entonces Santos le pidió a Maduro que hablara conmigo. Bueno, yo se suponía que iba a ser en Caracas. Yo llego a Caracas y no, los médicos no lo dejaron ir. Que si usted va a La Habana, ahí solo, sin con quién consultar nadie pues nosotros ese tipo de decisiones siempre las consultamos entre nosotros mismos, porque son riesgos que de todas maneras se corren. Pero yo dije, no, vamos para allá, no hay problema. El impacto es que me tocó conversar con él en su lecho de enfermo. Los médicos dijeron, tiene 25 minutos. Duramos 1:30. Con la presión de un momento de los médicos ahí, construyendo una tercera agenda, pues que pidiera empatar ahí los desacuerdos y buscar una salida. Eso, de los tantos hechos, muestran el esfuerzo que él hizo en todo esto. El interés. Hubo otra oportunidad después en Caracas. También una crisis de la mesa y también solicitud de Santos. Me mandó a llamar, esa vez fue tremendo porque usted sabe cómo era ese hombre de dinámico, de actividades, y estaba en un evento público y él no tenía hora para terminar los eventos, lo esperé hasta que saliera y cuando salió pues llegaron a que tenía que el avión estaba que arrancaba porque la hora ya se iba a pasar, ¿qué tal? Y fue una charla, hacía la carrera, el hombre buscando fórmulas, cómo podemos resolver esto, por qué está pasando eso, qué es lo que pasa. Y bueno, eso fue cortica, fue una media hora, pero así muy intensa y de mucha carrera. ¿Cómo se siente usted ahora que ya empieza a cristalizarse todo este proceso de paz, pues todo el proceso de acuerdos que ha sido muy difícil? ¿Cómo se visualiza usted dentro de 10 años? Yo estoy pensando es qué vamos a hacer mañana. No, esto es impactante. Siempre el impacto es fuerte, ¿no? Por el medio, por todo. Hasta la misma bulla, los carros y todo eso. Pero, a ver, la misma preocupación y la misma responsabilidad que va uno sintiendo en los hombros va haciendo que a veces ni le ponga cuidado a eso. Que es verdad, está uno pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Porque yo personalmente estoy muy satisfecho con lo que sucedió, con el impacto, a pesar de que no tenía la dimensión, y después ahora es que he escuchado reacciones y todo eso. Pero satisfecho en el sentido de que el esfuerzo que venimos haciendo nosotros y toda la gente que nos está acompañando, los países garantes, acompañantes, la comunidad internacional, pero más allá todos los sectores en Colombia que se la están jugando y la están apostando y que uno ve que cada día están creciendo y están entendiendo mejor y la esperanza está llegando más a la gente, la esperanza de que logremos la paz. Eso hace de que tengamos que caminar con mucho cuidado, con mucho tacto, porque
todavía no ha llegado la paz. No. Todavía no hemos firmado el acuerdo. Todavía no hemos firmado el acuerdo y todavía faltan puntos importantes de la discusión. Y por ahí bastante delicados y que que están en proceso de discusión y hemos visto de que... Ahora, si seguimos con la misma voluntad de ambas partes, de seguro que vamos a encontrar la solución. Yo le decía al presidente Santos, porque él sabe que yo desde la época del encuentro exploratorio, cuando estaba construyendo la agenda, incluso fue un motivo ahí para que estuviera paralizada esa discusión, es que yo nunca estuve de acuerdo con fechas, para nada. Que yo considero que las fechas son fatales. Son peligrosas y mucho más para nosotros. Y yo se lo decía a él así, porque el Estado tiene la capacidad mediática de vender una mentira y hacerla creer que es una verdad y de demostrar en determinado momento que fuimos nosotros. Porque si no le imprimimos una buena dinámica a esta discusión, si no hay voluntad de verdad de llegar a acuerdos, pues se van dilatando las cosas, dilatando, y cuando llegue la fecha nos dicen, vea, esto es lo que tienen que firmar, y entonces nos ponen contra la pared. Sí. ¿Y quiénes son los malos del paseo? Pues vamos a ser nosotros. Yo quedé satisfecho en el sentido de que el presidente me dio la palabra que eso no iba a suceder. Y mirándolo a los ojos, dije, hombre, porque de todas maneras, ellos tienen proyecciones, nosotros también. Y por eso yo acepté que hiciera más fecha. Y yo se lo dije a él y después lo dije ahí públicamente. No, es que si le metemos con más fuerza, antes de marzo, somos capaces de firmar el acuerdo, que no es la paz. No. Llegamos a un punto de partida donde se inicia una etapa construcción bastante dura y donde necesitamos ahí sí, por dicho, que se nos unan, que nos apoyen, que confluyan en toda esa lucha por hacer realidad los acuerdos que se firmen ahí. Todo el mundo, toda la sociedad colombiana necesitamos que las negritudes, que los indios, que los campesinos, las mujeres, las comunidades LGTBI, los empresarios, los industriales, todo el mundo. Cuando yo digo esto, yo no estoy diciendo apoyen a nuestro proyecto político, nuestra idea. No, porque además si me pongo a decirlo, van a decir, está haciendo proselitismo y todavía usted no, aunque aquí no tengo ningún arma, ¿no? Estoy desarmado. Pero no, es para que generemos ese ambiente y comencemos a construir de verdad una Colombia en paz. Pero lo fundamental, ¿qué es? ¿Cuál es el ambiente que nosotros estamos trabajándole y es a lo que estamos llamando a todo el mundo? Generemos un ambiente donde todas estas luchas, que hay que continuarlas, la lucha por la tierra, la lucha por el desarrollo del campo, la lucha por servicios públicos en las ciudades, la lucha por una mejor salud, no por educación, la podamos hacer sin darnos tiros. Sí. Esa es la esencia de esto. Y todo lo que se está haciendo, y toda esa parafernalia que hay alrededor, acuerdos de no sé qué, en que nos ha tocado hasta apoyarnos en juristas de una cosa, de la otra, va encaminada a eso, a que a partir del momento en Colombia los conflictos y los problemas que se den no los resolvamos a tiros. Comandante, entonces estábamos conversando y escuchando cómo los ve el país. Desea usted la manera como los medios de comunicación han venido generando una matriz de opinión. ¿Cuál va a ser el papel, no solamente de ustedes, sino de todos nosotros frente al tema de los medios de comunicación? Porque son partidos políticos prácticamente. Pues tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sí. Desmontando todo aquello y llamando a esos sectores económicos que ellos representan, que le apostemos también a la paz. Para ellos también hay Colombia, también hay un espacio, incluso en la misma sociedad que nosotros imaginamos, también tienen un lugar. Y sobre todo una democratización en el acceso a medios de comunicación. Es que eso forma parte de los acuerdos en los que estamos firmando. Hay una parte de participación política, que eso es muy importante, que la gente lo conozca, porque vamos a entrar en una etapa que va a ser decisiva, es decir, que va a garantizar de que verdad sí va a haber paz, que se cumplan los acuerdos, que haya democratización en los medios de comunicación, acceso a los medios de comunicación, para que todo el mundo también pueda decir sus verdades y controvertamos las ideas que tengamos distintas en un escenario distinto que no es el de la guerra, que no es el de los muertos, con muertos de por medio. Hace como un mes y medio yo estuve en Puerto Rico, Meta, y los campesinos decían que cuando la insurgencia entregara las armas a ellos, ¿quién los iba a cuidar? ¿Qué iba a pasar?
No, pues ¿sabe qué nos han dicho a nosotros? ¿Qué? Pues si las van a entregar, ¿por qué no los dejan para nosotros defendernos? Claro, y a esos sectores tenemos que hacerle mucha claridad. Nosotros le estamos planteando al gobierno la posibilidad que ya es hora de que nosotros también podamos ir a explicar a nuestra gente, a la misma guerrillerada y a la base social, en qué consiste de verdad el proceso. ¿Y qué dice el presidente? No, hay disposición de garantizarnos eso. Lo que estamos ahora, lo que necesitamos ahora es sembrar esperanza. Lo que necesitamos ahora es no ir a dejar semillas que reproduzcan nuevamente la guerra. No vayamos a dejar el terreno abonado para una nueva confrontación. Por eso es lo delicado en esta etapa de que lo podamos hacer con mucho juicio, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, gobierno y guerrilla, para encontrar fórmulas que no vayan a permitirse que el conflicto vuelva y se reproduzca, porque ahí sí sería triste. Comandante, uno cuando está preparando un programa de estos, una entrevista de estas, que el país está muy expectante, no solamente de saber quién es el comandante, sino también realmente es lo que sueña para el país, lo que espera en un momento determinado frente a lo que yo le decía, o sea, ese tipo de aseveraciones, de afirmaciones, que muchas tienen que ver también con el interés de los enemigos de la paz. Pero creo que es muy importante que aprovechar este espacio para que le cuente al país, para que le diga a la opinión pública, no solamente de Colombia, sino del mundo, realmente qué es lo que tenemos que hacer para consolidar esa paz. Yo parto de la idea y me encanta la posibilidad y la postura de que hay que llenar a la gente de esperanza, de alegría, de que esto se va a lograr y que se logra entre todos y entre todas, y que aquí no solamente estamos los que pensamos distinto o los que se alzaron en armas, sino también inclusive las mismas fuerzas militares y de policía, la misma derecha, empresarios. No, lo que yo creo que ya se lo decía antes, es decir, después de generar esa esperanza, tiene que traducirse en organización, en unidad, en unir voluntades con objetivos comunes. En este momento, el objetivo común yo creo que nos tiene que tener a todos los colombianos es generar ese ambiente de paz. Hay que decir que ha sido clave en todo este proceso la presencia como garantes de Cuba y de Noruega, el acompañamiento que nos ha venido haciendo Venezuela y Chile, pero además también otra gente. Usted sabe que los Estados Unidos tienen un enviado especial que permanentemente se está reuniendo con los nuestros, que dicen que Alemania nombró otro. Le hemos planteado al Papa que también envíe un enviado suyo que esté en la mesa, y estamos en un momento que lo necesitamos con más urgencia, que ojalá más sectores de la comunidad general, a los países del ALBA, CELAC, UNASUR, Comunidad Europea, todo, que nos permitan que sean prendas de garantía para lo que falta del acuerdo y de ahí en adelante para la implementación de los acuerdos. Porque hay antecedentes históricos que de todas maneras están en la mente de uno. Recuerde usted la revolución de los comuneros, ¿en qué terminó? Unos acuerdos con el obispo Caballero Góngora, jefe de la delegación de representaba a España, las famosas capitulaciones de Zipaquirá, y después desde que movilizan la gente, comienzan a matarlos, pero bueno, previamente, antes de ir a los acuerdos, se habían ido de un notario a dejar constancia de que si se llegaba a algún acuerdo, era por la presión de esa chusma. Pero también recuerde Sandino. Sandino salía de una reunión donde hubo una serie de fotografías con Somoza, y saliendo de esa reunión lo asesinan miserablemente. Pero también tenemos ejemplos muy cercanos, está Guadalupe Salcedo. Pero hay un ejemplo mucho más reciente, Carlos Pizarro. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo con lo que hizo Pizarro, pero lo admiré por su valentía y la decisión que tomó, es respetable. Y por ahí me dolió mucho cuando sucedió lo que sucedió. Es que no, ¿cuánto estuvo de...? No, pues... ¿Cuánto lo dejaron estar? Entonces, es eso lo que estamos planteando que desaparecer de Colombia, esa concepción que tiene la clase dirigente, que ha venido construyendo un Estado contrainsurgente para impedir que cualquier expresión política que les pueda poner en peligro el poder, la desaparecen. Primero tratan de absorberla, de captarla, de comprarla, cuando no, entonces los matan. Entonces, es lo que decimos nosotros, es lo que tenemos que garantizar, crear esas condiciones. Eso no va a ser fácil, ni va a ser fruto de un acuerdo, ni va a ser,
ni un decreto presidencial lo va a resolver. Yo tengo un montón de preguntas alrededor de eso, pero yo quiero preguntarle, ¿qué piensa la guerrillerada en las regiones? No, la guerrillerada está acompañándonos con mucha confianza, con mucho optimismo. Y pues claro, también tiene sus opiniones, porque están allá en el terreno y entonces están sintiendo también, si de verdad, por ejemplo, estamos en un proceso con el gobierno de desescalamiento. Nosotros llevamos más de 2 meses Sí. de tregua unilateral, pero todavía nos siguen metiendo infiltrados que van con la misión de matar comandantes. Entonces la gente pregunta, bueno, Sí. pero si estamos parando la guerra, eso es una parte, además es una de los aspectos más sucios y cochinos que hay, pero bueno, al fin y al cabo es la guerra. Porque es que guerra, ¿qué es? Que es lo que a veces dicen, no, pero es que hablen de esto, que hablen de allí, que lo que hicieron. Bueno, pero es que, ¿qué es guerra? Sinónimo de guerra, muertes, desmembrados, miseria, desarraigados, eso es. Y eso es lo que primero que todo tenemos que eliminar, tenemos que desaparecer del ambiente, de la vida social de nuestra patria. Y bueno, y ahí sí comencemos a construir, comencemos a tratar de cristalizar las ideas que cada uno tiene. Cuando tengamos esa plena, seguro que esa sí va a ser realmente la paz. O sea que es falso todo lo que vienen diciendo últimamente, que hay sectores de la insurgencia que van a seguir en la insurgencia, que no van a aceptar los acuerdos, que en una parte sí, que en la otra parte no. Le doy la completa seguridad que no hay un solo guerrillero jariano, ni mando ni combatiente, que haya expresado un desacuerdo. Le cuento lo siguiente. Ya hace algunos meses logramos hacer, en medio de esas condiciones un poco complejas, reunimos 22 miembros de la dirección de la organización y 18 cuadros importantes también de la organización. Y realizamos una reunión que la denominamos reunión de consulta. E hicimos un debate a profundidad. Incluso nos esclarecimos todos nosotros mismos que hacia dónde vamos y cómo es que lo vamos a hacer para alcanzar la paz. Por lo menos inicialmente esta primera meta, alcanzar el acuerdo final y la implementación de los acuerdos, que ese es el acuerdo de La Habana, que le llaman, la agenda, lo dice muy clarito. Hay un 6º punto que es la implementación. Sí. Aquí lo tengo con las firmas de los participantes en el momento. Que esto es lo que yo hay que difundir, decirles, mire, aquí, que a uno a veces le extraña, y dice, pero el gobierno, ¿por qué no lo dice? Aquí 6º, implementación, verificación y refrendación. La firma del acuerdo final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. Y primero, mecanismos de implementación y verificación. Entonces esto hay que trabajarlo, esto hay que construirlo, y construirlo en conjunto. Yo soy del mismo entusiasmo suyo con el tema de la paz, optimista, no me dejo llenar la cabeza de cucarachas, ni de que esto no se va a dar, todo lo contrario. Pero ese entusiasmo que usted plantea, que tiene que ver también mucho con que si el gobierno lo va a empujar, si las partes van a seguir con el entusiasmo, para mí tiene una amenaza muy grande, comandante, y es el tema de la reparamilitarización en el país. A mí me tiene supremamente preocupada y es un tema que nos asusta es a todos y a todas, porque los hechos que se dieron en Cacarica y en la zona del Darién, en el Chocó en estos días, el desembarque de un grupo grande de paramilitares en unos municipios del Meta, lo que está ocurriendo en la parte norte del Cauca, lo que está ocurriendo en Tumaco, lo que está pasando en Buenaventura. Y yo creo que si este tema no se resuelve realmente, si no hay la decisión política de acabarlo, esta es una amenaza muy grande para los acuerdos. Nosotros también, es una inquietud que tenemos fuerte, y es un tema que incluso a varias en conversaciones con algunos, cuando antes de que se aprobara esto, decían que este era el tema más difícil. Yo les he dicho a los compañeros y en las charlas con los guerrilleros, eso le encontramos solución, como le encontramos. Yo el tema que veo más complejo es el del paramilitarismo, y no en tanto incluso de las estructuras mismas en sí, sino de esa concepción que hay en el manejo del poder a través de las armas, a través de la intimidación, de esos poderes regionales que están asentados a partir de ahí. Y lograr nosotros, eso como lo decía, no lo va a acabar un decreto, pero sí hay que generar unas condiciones. Hay una comisión, otra subcomisión, encabezada por el camarada Pablo Catatumbo y el general Naranjo, que doy fe, le están trabajando muy seriamente al tema. Y eso a nosotros nos ha estimulado. Hay seriedad, ese tema
no le digo que concluimos, pero ese tema lo conversamos con el presidente y quedé pues optimista pero realista, ¿no? Por eso digo yo, los 6 meses pueden ser cortos, podemos hacerlo antes, si hay voluntad, pero los 6 meses también nos pueden quedar cortos. Es decir, que no logremos el acuerdo final, porque son temas que se van a poder definir si hay una real decisión política de afrontarlos, pero que nos van a llevar mucho tiempo de discusión y de acuerdo si hay trabas, si hay entrabas, si no hay la decisión de llegar al acuerdo, de buscarle la salida. De nuestra parte está toda la disposición, es la inquietud, es decir, a mí me preguntaban los guerrilleros, bueno, ¿y ese tema? Yo les decía, es la misma pregunta que yo me hago, bueno, claro, ¿qué va a pasar? Porque aquí, bueno, hay un acuerdo sobre el tema agrario, hay un acuerdo sobre participación política, hay un acuerdo muy importante sobre el tema de cultivos ilícitos y ahora logramos un acuerdo de mucha importancia. Pero si eso no se resuelve, todo eso nos queda en el papel. Pero usted dijo una cosa muy importante, mire, y es que realmente hay una anuencia de la sociedad y de sectores de poder en la sociedad que permiten tranquilamente el paramilitarismo y nos quieren hacer creer que son bandas criminales o que es criminalidad ordinaria cuando eso no es así. Entre otras cosas porque sigue habiendo desplazamiento, entre otras cosas porque siguen habiendo asesinatos de dirigentes populares y defensores de derechos humanos. Encarcelados. Porque hay mucho encarcelamiento de dirigentes. Hace 2 días, ayer, liberaron 7 muchachos de la Universidad Pedagógica de Tunja, que los habían capturado, recientemente 13 que pertenecían además al Congreso de los Pueblos, está Uber Ballesteros en la cárcel, está Ravelo sentenciado con unas condenas impresionantes, acaban de detener a Feliciano Valencia. Entonces, los acuerdos son muy difíciles para discutir, además para desmontar esas estructuras jurídico-políticas que hay de discusión en el país, pero lo que viene va a ser muy complejo, pero muy alentador y muy emocionante. Sí, en la medida en que logramos comprometer a la gran mayoría de la sociedad, sí. Por muy difíciles que sean los problemas, si la gran mayoría de la sociedad se compromete a buscarle solución, la encontramos. Pues yo no me preocupo, yo digo, ese tema está por discutir. Nosotros no nos hemos sentado con el gobierno y aquí está clarito que las 2 partes las que deben definir el mecanismo de representación de los acuerdos, que dice aquí punto sexto, que está en esta parte. Dice, estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso, como es la comisión de verificación, resolución de diferencias. Y segundo, acompañamiento internacional. Tenemos que definir, sentarnos con el gobierno para ver cómo vamos a manejar el acompañamiento internacional, cronograma, presupuesto, ahora que no hay plata, que la crisis que dicen que se avisora para el año entrante. Bueno. Y que va a haber petróleo solamente hasta dentro de 6 años. Herramientas de difusión y comunicación, todo eso está previsto. Y mecanismo de representación de los acuerdos, pero esto hay que sentarnos entre las 2 partes, llegar al acuerdo, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque nos han dicho, no, que es que el presidente necesita atribuciones especiales. Hombre, bueno, pues, yo no me niego a eso, pero ¿para qué? Es lo que nunca nos han dicho, atribuciones especiales ¿para qué? ¿Para firmar la orden de extradición y mandarnos para Estados Unidos y desencantarse nosotros? No puede ser así. Pero si definimos con claridad, ese es un punto que lo podemos discutir. Yo no digo que sí lo definimos, bueno, que de acuerdo, no, discutámoslo, plantéelo, porque nosotros no estamos cerrados. Y el gobierno sabe que nosotros nunca hemos estado cerrados a la discusión de cualquier tema, e incluso y de la disposición de encontrar la salida. Incluso, el ejemplo más claro, yo era tajantemente enemigo de poner fechas. Y ahí, bueno, no, me convenció, y listo, vamos para esa, y más, vámonos, incluso para antes de esa fecha. Es como este acuerdo que acaba de darse. Yo estoy muy contento y quedé muy contento cuando llego aquí a La Habana y me dicen, no, ya, listo, superado el impasse. Bueno, y aquí está el acuerdo, y cómo no se va a sentir un optimista. Aquí está el acuerdo con la firma de los 2 jefes de las delegaciones, por el gobierno de Colombia y por las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces esto lo llena uno de optimismo. Está reservado todavía. Un gran hombre, un gran amor. Respiraba amor por todo lado.
respiraba afecto. El continuar del legado de Chávez. Un gran ejemplo, ese es un ejemplo de lo que es el revolucionario. Y creó esta obra tan hermosa de la Revolución Cubana. El país más lindo del mundo. Un aliado para la paz. Para lo más pronto posible. ¿Y cómo es el país que usted sueña, comandante? En paz, donde todos podamos disfrutar de la vida. Como dicen por ahí, un político importante dijo, ¿no? Poder salir a pescar, sin problema, andar en bicicleta, estudiar, que tenga uno garantizado el estudio, garantizada la salud, que no tenga esas angustias. La verdad es que tenemos que reconocer que el tema de cómo quedó planteado, el acuerdo sobre justicia integral, el sistema integral de justicia, es muy novedoso. Tiene además un elemento que tranquiliza enormemente y es que se adaptaron a los cánones internacionales de justicia. Y muy importante que fue construido entre las dos partes. Sí. Que ese... A mí me tenía muy preocupado ese tema, incluso... A veces pensaba que por ahí se iba a romper esto, porque es que era dele y dele ahí, bueno, hasta que el presidente Santos me planteó que le recibiera al hermano, a Enrique, para hablar del tema. Y hablando con él, las distintas posibilidades, cómo podemos resolver ese entrave que hay, cómo lo podemos resolver, surgió de pronto, dijo, ¿y por qué no construimos una comisión de expertos que me dijo? Yo no lo pensé 2 veces, le dije, listo, con una sola condición, pongo yo, que no se vayan a vetar nombres. Y me dijo, ¿y por qué? Le dije, no, porque no, ni el gobierno ni nosotros vamos a vetar nombres. Me dijo, por Álvaro Leiva Durán. Le dije, yo no sé. No, pero él ha hecho un buen trabajo importante. ¿Quién? Álvaro. Ah, hombre, claro. Un trabajo importante ahí, nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar juntos y realmente... Ahí es donde uno empieza a pensar que hay gente que está por encima de las ideologías partidistas. En términos de que él es un hombre del Partido Conservador y se dedicó por completo al tema, a construirlo, a lucharlo, a pesar de todo lo que dijeran. Y yo creo que así mucha gente en el país está dispuesto a empujar este proceso que sigue, esta parte que sigue. A esos sectores es que yo les estoy hablando, a esos sectores a los que yo convoco a nombre de la organización, a nombre de las FARC. Esos son los sectores que necesitamos que unifiquemos esfuerzos, que no cada uno por su lado. Comandante, ¿sea que usted estaría dispuesto a convocar al Centro Democrático, al Álvaro Uribe, al Procurador? Estoy hablando de toda Colombia. Claro. Yo estoy, si yo comienzo desde ese momento a excluir, no soy consecuente con lo que estoy planteando. No soy consecuente con lo que venimos trabajando. Nosotros no estamos pensando en la paz para nosotros, ni estamos pensando, a mí me da risa cuando oye las especulaciones que Timochenko va para el Congreso. Pero no le gustaría. No, porque no es que el problema no es que me guste o no me guste, el problema es que yo soy revolucionario. Sí. Y los revolucionarios siempre tenemos una concepción del mundo y de la vida distinta. ¿Por qué se hizo guerrillero? Es tan largo eso. Eso no. Claro, hay hechos que lo llevan a uno a tomar la decisión más rápido, pero yo digo, pues la sensibilidad social que yo fui viendo desde muy pequeño, la inquietud que surge al ver las desigualdades que uno no se explica, por qué hay pobres, por qué cuando uno iba a la escuela había compañeros que no iban sin desayunar, y por qué veía uno en otras partes donde había hasta derroche. Entonces le van surgiendo preguntas, ¿no? En la medida en que uno va creciendo, ya el ambiente de mi casa, todo aquello que uno escuchaba, la Revolución Cubana, la gesta de esta revolución, ya que comienza uno a leer, pues se va uno sensibilizando mucho más y tomando la decisión de hombre, yo también voy a pelear por una sociedad en que se cambie esto, en que no hayan niños que tengan que ir sin desayunar a la escuela.
Entré a la JUCO y en esa época vino el triunfo de Salvador Allende en Chile. Eso, yo recuerdo que todo eso nos estimuló y era algo un referente importante. Por ahí también se puede. Pero después viene lo que pasó. Siempre me recuerdo cómo cantábamos las canciones en solidaridad con Chile después de esa tragedia y cómo nos entristecíamos cuando, por ejemplo, saber la muerte de Víctor Jara, que todos lo escuchábamos, de la cual se celebró hace poco un aniversario, ¿no? El asesinato de Víctor Jara. Y va uno encontrando ya situaciones complejas en que ya uno va creciendo y va pues viendo como con más elementos de juicio. Que se supe que mataron a Julano, que a Perenceau lo encarcelaron, que a Julano le tocó salir corriendo del pueblo. Y de pronto pues uno leyó por ahí cosas como que es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Y pues un poco también de ese espíritu que yo creo que todos jóvenes, cuando estamos jóvenes, de que a veces veo el mundo pequeñito y me voy. Tenía 17 años cuando me fui. Estoy para cumplir los 40 años, salí un 3 de abril y hasta ahora no me he arrepentido. ¿Usted se imaginó que usted iba a ser el comandante que iba a llevar a las FARC una firma de la paz con el gobierno de Colombia? Jamás. Jamás, ni que iba a ser comandante en las FARC. Yo no ingresé con la aspiración de ser comandante. La dinámica lo ha ido llevando uno a adquirir responsabilidades, y esa dinámica de la lucha lo va ubicando. Si a mí me hubieran preguntado, ¿usted quiere serlo? Yo digo, no, señor, que lo haga otro. Pero ya no es un problema de uno querer. Ya es la misma organización la que lo va colocando en esa tarea y hay que asumirla. Y yo creo que lo que yo no estoy, es decir, aquí no podemos decir de que esa búsqueda de la salida política, esa posibilidad de que lleguemos a la paz fue fruto mío, ¿no? Yo lo tengo como algo interno y que me da fuerza para hacer todo lo que estamos haciendo, porque yo se lo aprendí a Jacobo Arena. Yo tuve la oportunidad de andar muchos años con él y con Manuel Marulanda. Y incluso recuerdo mucho cuando en distintos momentos el camarada Marulanda planteaba de que si esto no tenía salida rápido, solución rápida por cualquiera de las dos vías, iba a ser muy complejo. Entre más durara el conflicto, iba a ser muy complejo, porque entre más avanzaba el conflicto, las heridas eran más profundas dentro de la sociedad y no iba a ser fácil la reconciliación. Y yo creo que lo estamos viviendo, porque esta guerra ha dejado heridas muy profundas y yo estoy claro de que la reconciliación no va a ser fácil. ¿Usted está dispuesto a pedirle perdón al país por esas heridas profundas de la guerra que han cometido Sí, pero es que FARC? eso no ha sido un problema de las FARC, ni un problema mío o de X o Y comandante, no, es la dinámica de la guerra. Pero independientemente de eso, ¿usted estaría dispuesto a decir a las víctimas? Pero es que cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Lo que he hecho, el de ser guerrillero a esta altura de la vida, y lo sigo siendo. Si yo me arrepiento de eso, soy inconsecuente con mis convicciones. Que en determinado momento analicemos un hecho en el contexto en que se dio y decimos, hombre, ahí cometimos un error, nos equivocamos en la decisión que tomamos. Eso es distinto. ¿Tiene identificados algunos de esos errores? Bojayá, la retención de víctimas por tantos años, las cárceles. ¿Pero cuáles las víctimas de por tantos años? Los soldados prisioneros de guerra. Los soldados prisioneros de guerra. Esa responsabilidad la debe asumir el Estado. El Estado tenía en sus manos desde el primer día en que fueron capturados la posibilidad de recibir, de que lo hubiéramos soltado. Y el Estado se negó. Ustedes conocen mucho mejor que yo. Con los israelíes, por un soldado, han soltado a veces hasta cientos de palestinos en canje. El gobierno aquí siempre se negó. Solamente hubo ahí lo que hubo cuando nos soltaron como 10 compañeros enfermos. Nosotros enfermos, gente saludable no. Y nosotros soltamos más de 300. Y seguimos en esa pelea del intercambio humanitario. Y siempre el Estado se negó. Eso debe ser un elemento de reflexión. No, yo no quiero echarles a las heridas. Yo creo que no es el momento de echarles a las heridas. Ahora llegará el momento en que podemos analizar eso con mucho detalle y profundidad. Y bueno, si la discusión con todo el mundo, yo estoy dispuesto a hablar con el que sea y a conocer su caso.
Es más, y si hay situaciones, por ejemplo, nosotros, ya guardé ahí, nosotros tenemos un reglamento. No me tienen que dar tiempo para sacarlo, porque si ya me provocaron. ¿Ah? Espero. Nosotros tenemos un reglamento. Si a mí usted en este momento, por ejemplo, me comprueba que hay un guerrillero que violó a una mujer, inmediatamente le aplicamos el reglamento. O sea, nosotros no somos una organización, nosotros somos una organización que tenemos nuestra estructura, tenemos un reglamento que está compuesto de 3 documentos, un estatuto que fija los principios, un reglamento de régimen disciplinario donde reglamenta toda la actividad militar y un régimen de comando que unifica la actividad de todas las unidades de las FARC. Y aquí está, por ejemplo, los delitos del entrometimiento son artículo 3 del reglamento. Y ahí hay un listado de delitos. Y entre esos está el K, la violación sexual. Sanciones para esos delitos. Bueno, para ese delito, para varios de ellos se convoca Consejo de Guerra, que es un evento democrático, o sea, se reúne toda la guerrillerada. Entonces, aquí está este compañero que violó una mujer en estas y estas condiciones. O sea, no lo define ni siquiera el mando, es todo el colectivo. Y ahí se nombra a defensor, él tiene también derecho a la palabra, se nombra un jurado de conciencia, pero quien define en última es la asamblea, cuál es la sanción. Y así aquí está, por ejemplo, el asesinato de compañeros de hombres o mujeres de la población civil. Es un delito, y un delito que se juzga en un consejo de guerra y que puede dar fusilamiento, incluso. O hay otras obligación de cumplir el trabajo, cualquier otra actividad que como sanción les sea impuesto. Pierden el derecho de ser mandos, por ejemplo, de realizar determinado trabajo. O sea, con todos estos elementos, no, yo estoy dispuesto a conversar con cualquiera. ¿Y no cree usted que el país valoraría positivamente que usted, que es el jefe de las FARC, dijera, hemos cometido errores y pedimos perdón por ellos? Independientemente de que lo haga el Estado, el Ejército, los líderes paramilitares. Lo que pasa es que esa palabrita de perdón suena más como a confesión cristiana, la cual muchas veces es un de doble moral. ¿Usted otra? Nosotros estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que nos corresponden a lo que ha pasado. Pero en esas circunstancias, y como se viene diseñando, es que ahí está, y se ha dicho en distintos escenarios. Porque es que más allá de eso, lo que queremos es generar ese ambiente de reconciliación, porque si la idea es, vamos a aplicar la ley del talión, si aplicamos la ley del talión nos queda un país, con el perdón de los dividentes, ciego y mueco. Y ahí sí hay que decir, como dijo un personaje muy importante de la humanidad, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿De qué se trata? Por eso yo sigo insistiendo en eso y puede que me vuelva reiterativo. Queremos un ambiente de reconciliación. Comandante, las causas del conflicto siguen intactas. ¿Qué le hace creer que ahora, con esta acción política que ustedes están emprendiendo, van a lograr lo que no han logrado con la vía militar? ¿Y cuáles creen ustedes que son las causas que están intactas? La injusticia en Colombia sigue intacta, la lucha por la tierra sigue intacta, la falta de servicios básicos, de los derechos de básicos. Garantías a la vida. Pero la mayoría de todos estos países hay pobreza, hay miseria y no hay guerrilla. La causa fundamental es la concepción que tiene la clase dirigente y que ha impuesto de resolver los conflictos a través de asesinar a la gente. Porque sí, claro, la pobreza y todo esto que señala sí es cierto, nutre esa causa, la va nutriendo, pero la causa fundamental es esa. Por eso si nosotros logramos erradicar de la concepción que se tiene de la conformación del Estado y del manejo del Estado mismo, esa concepción contrainsurgente que se ha desarrollado aquí, impuesta desde afuera. Hay algo muy interesante, bueno, de pronto son reuniones, pero alguien que representa al país del norte, lo dijo, de seguro que de pronto no lo tendrá públicamente, pero dijo, es un error de Estados Unidos lo que hizo en el 48. Y lo que pasó, la reunión de la OEA, el asesinato de Gaitán. Entonces, estos países, en el caso concreto de Colombia, nos imponen una doctrina de seguridad. Y esa doctrina va permeando todos los instrumentos de poder. Y eso es lo que genera la violencia. Y la guerrilla lo que es la respuesta a esa violencia. Claro, es decir, cuando firmemos el proceso, si firmamos el acuerdo y logremos construir, no se va a acabar la pobreza, no se va a acabar la injusticia, no se va a acabar la desigualdad, la salud va a seguir siendo un negocio, la educación va a seguir siendo un negocio, y nosotros estamos
nosotros estamos en contra de todo eso. Nosotros creemos de que hay que darle salud gratuita a la gente, de que se le debe garantizar a todo joven la posibilidad de estudiar. Vamos a seguirlo peleando. Sí se puede hacer, siempre y cuando, esto que veníamos hablando antes, logremos entre todos cambiar eso. Colombia quiere la paz. Vamos todos a cantar. Colombia quiere la paz. Pero venga, le digo finalmente lo siguiente. ¿Quién es el comandante Timoleón? ¿Quién es Rodrigo? No me gusta hablar de mí. ¿Por qué? La gente no cree que usted se ríe. ¿Ah? No, yo soy un quindiano de pura cepa. Desafortunadamente hace 40 años me vine de mi pueblo, ingresé a la guerrilla, pero siempre lo llevo en mi mente y una de mis ilusiones que ojalá pueda volver a recorrer las calles donde uno se crió, donde uno estuvo, ver la tumba de los padres, no las conozco, poder visitar la tumba de mi hermano que lo asesinaron. A él lo asesinó un sicario, murió en brazos de un niño que tenía 5 años. Sería una de mis primeras ilusiones, si se dieran las condiciones. ¿Qué recuerda? Yo no, un colombiano, una persona común y corriente. El 85% de toda esa carreta que hablan por ahí de quién soy yo es carreta. ¿Qué recuerda de la infancia? ¿Qué recuerda de ese papá comunista, ortodoxo, convencido de que tenía que haber otro país desde esa época, y de esa mamá afectuosa, cariñosa, cristiana? No, era cristiano y papá ateo. Uno se pone a pensar y son muchos los recuerdos que se agolpan. La convicción que él tenía en lo que creía. Mi papá era analfabeto, un campesino, aprendió a escribir ahí por su cuenta, apenas sumar y restar para poder, él tenía una tiendita. Sí. Pero a pesar de eso, el periódico El Partido se lo bebía todo. Y también Granma. Ah, sí, Granma. Documentos políticos de esa época. Otro que era así grueso, de que trataba temas internacionales, estudios marxistas. Y todo eso ahí se leía. Y yo a veces le hacía de lector. Y ahí se formó. Ya aprendí a leer como desde los 5 años. Ya leía. Dicen que a los 12 años ya se había leído el Manifiesto Comunista. Ya había leído Marx. Me pongo a contarle que hubiera leído yo a esa edad. No me alcanza el tiempo. Pero el primer libro que me leí fue la Biblia. Me la compró mi mamá, cuando yo sabía leer. Pero usted tiene cara de seminarista. Comandante, ¿cómo es Colombia en paz? ¿Cómo la percibe? Hay una imagen, un olor, un color, un sabor. Usted habla ahora de volver a su lugar, recorrer esas calles, visitar las tumbas de sus padres, de su hermano. ¿Cómo es Colombia en paz? Para el máximo comandante de las FARC. Patri, yo diría... Aunque nunca he estado, como en un carnaval. ¿Y cómo es el país que usted sueña, comandante? En paz. Donde todos podamos disfrutar de la vida. Como dicen por ahí, un político importante dijo, ¿no? Poder salir a pescar. Sin problema, andar en bicicleta. Estudiar, tenga uno garantizado el estudio, garantizada la salud, que no tenga esas angustias y poder vivir bien. Vivir bien en la concepción que uno tiene, no la concepción esa mafiosa o capitalista que le inculca a la gente que vivir bien es tener carro, una buena casa o varias casas, trago, etcétera, etcétera. Ese no es, nada. Pero uno resuelta las necesidades. Yo me sueño un país donde, y con las riquezas que tiene Colombia, se le puede garantizar de sobra las necesidades básicas a todo el mundo, Ese sería un país muy feliz. Comandante, una pregunta. Buena parte de la población colombiana los considera victimarios y en el fragor de la guerra se ha lastimado a la población, se han cometido, no sé si se podría llamar errores militares, y hay víctimas que también son víctimas de las FARC. ¿Qué le diría a usted a esas víctimas? ¿Cómo ustedes van a enfrentar de alguna manera el peso histórico que tienen en el conflicto colombiano? A todas las víctimas. La guerra ha generado víctimas de un lado y de otro. ¿Por qué es la guerra?
Yo creo que lo decía el rato, guerra es muerte, destrucción. Y desafortunadamente la guerra es una dinámica, una actividad social que tiene una dinámica que incluso a veces arrolla a los mismos que están metidos en la guerra. Hay cosas que a veces se dan sin que uno quisiera que se dieran. Pero esa es la dinámica de la guerra. Por eso cuando se analiza cualquier hecho de la guerra hay que analizarlo en el contexto en que se dio. No podemos analizarlo aquí en frío o con este calorcito sabroso de La Habana. No, es en el contexto en que se dio y por qué se dieron las cosas. Para todas las víctimas, mis respetos, mi admiración, mi consideración y muy especialmente a las madres de los guerrilleros y a las madres de los soldados. ¿Lo conmueve eso? ¿La guerra conmueve? ¿El dolor lo conmueve? Mucho. Colombia quiere la paz.